floor to the representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Señor Presidente. Mr. President, one of the countries sitting at this table has publicly stated that it wants to annex our country. On the 16th of December, its president demanded that we immediately hand over our land, our oil, and our minerals because they supposedly belong to them. He said that if we did not comply with his ultimatum, he would unleash the fury of the greatest navy in history on our country. Mr. President, we are in the presence of a power that acts outside of international law, demanding that Venezuelans vacate our country and hand over our Orinoco River, our Lake Maracaibo, our Margarita Island, our beaches, rivers, plains, and mountains. Otherwise, he will carry out an armed attack, which he has been announcing for weeks. This is the greatest extortion known in our history, a gigantic crime of aggression in progress, beyond all rational parameters, all legal logic, all historical precedent. But it's not just about Venezuela. The ambition is continental. The U.S. government has expressed this in its national security strategy, which states that the future of the continent belongs to them, with the enactment of the Monroe Doctrine in the 21st century now aggravated by the Trump corollary. Our liberator Simon Bolivar warned of this more than 200 years ago when he said, and I quote, that the United States seemed to be destined by Providence to plague Latin America with misery in the name of liberty. End of quote. We want to alert the world. Venezuela is only the first target of a larger plan. The U.S. government wants us to be divided so it can conquer us piece by piece. The United States, which was an indispensable country in the construction of the United Nations and in the drafting of its founding charter, has today become an actor that seeks to impose itself on the fundamental rights of all states in the Western Hemisphere, even at the cost of destroying the UN. We have requested this meeting, aware that the U.S. government will not allow this body to adopt a decision that would put a stop to its sinister plan. The world should know that last November, the U.S. government was the only one that prevented an agreement in the Security Council to condemn attacks against civilians on the high seas and to call for détente, dialogue, and diplomacy. The U.S. government is preventing the Security Council from fulfilling its mandate. If in 1945 that country was a force for good, today it has become a state that threatens international law and peace and security. The world must know that the threat is not Venezuela. The threat is the current U.S. government. Mr. President, the murders in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean carried out by the U.S. government of the last few months are the first evidence of its plan to impose its power in the region in flagrant violation of international law and human rights. There have been more than 29 attacks resulting in more than 101 victims, non-combatant civilians, in the absence of armed conflict, who were coldly murdered, violating their right to the presumption of innocence and due process. Let it be clear once and for all that there is no war in the Caribbean. There is no international armed conflict, nor is there a non-international one, which is why it is absurd for the U.S. government to seek to justify its actions by applying the rules of war. The invocation of Article 51 of the United Nations Charter to explain terrorism against civilians
masked by the argument of self-defense, is a perverse distortion of the law, attempting to turn small unarmed boats in the Caribbean, thousands of kilometers from the United States, into alleged perpetrators of an armed attack with weapons of mass destruction. These are extrajudicial executions, willful killings committed by military force against unarmed civilians. We stated that before the Security Council on the 10th of October. Today, it is absolutely clear that the U.S. government is not only violating international law, but also its own domestic legislation. Today, when there are 4 times as many victims, they do not dare to show the recorded evidence of the killings because their cruelty would provoke worldwide revulsion. Despite this, today, with more than 100 victims, the killer who roams the Caribbean claims that there is no end in sight to their crimes against humanity. Mr. President, on 16th of December, President Donald Trump publicly stated the following, and I quote, "Today, I'm ordering a total and complete blockade of all sanctioned oil tankers going in and out of Venezuela," end of quote. This is a confession of a crime, specifically a crime of aggression, with which the President of the United States intends to turn back the clock of history 200 years to impose a colony on Venezuela. On 10th of December, meanwhile, U.S. military units violently assaulted a vessel engaged in lawful international trade in international waters in the Caribbean. They subdued and kidnapped the entire crew and illegally seized the cargo of Venezuelan oil, which was part of a legitimate and regular commercial operation. It was a robbery carried out by military force, which sets an extremely serious precedent for the safety of navigation and international trade. The illegal use of state force to carry out theft on the high seas is worse than piracy, since in this case it is not only a matter of stealing commercial vessels, which is evidence of intentionality and violating their rights to navigate in international waters, but also of the de facto annexation of the entire Caribbean Sea by a naval power. In doing so, in addition to violating Venezuela's inalienable right to trade legally with the world, it seeks to deny all countries the right to trade with Venezuela. Just 3 days ago, on 20th of December, a second act of the same nature took place, when another vessel carrying Venezuelan oil was similarly seized by the U.S. military forces in international waters in the Caribbean. The cargo was stolen, and the crew has been kidnapped. Immediately afterwards, Secretary of War Pete Hegseth indicated that such criminal operations would continue, while President Trump declared that he would keep the stolen cargo. So I'd like to ask, what right does the United States government has to appropriate to date almost 4 million barrels of Venezuelan oil? This alleged naval blockade is essentially a military act aimed at laying siege to the Venezuelan nation, degrading its economic and military apparatus, weakening its social and political cohesion, and causing internal chaos to facilitate aggression by external forces. That is, it's an armed attack. This has been stated by President Trump himself, who is also violating the right to existence of the entire Venezuelan people by deliberately denying them the essential means for their subsistence. Mr. President, on the 29th of November, President Trump stated, and I quote, "To all airlines, pilots, please consider the airspace over and around Venezuela as completely closed," end of quote. This statement was put into practice, among other things, by an electronic warfare campaign
by U.S. military forces in the region, which has been blinding the navigation instruments of all civilian aircraft transiting Venezuelan airspace to, to provoke a security incident. Electronic interference in the Caribbean has nearly caused at least 2 tragedies involving U.S. civilian aircraft that were seconds away from colliding with aircraft belonging to their own country's air force. It should be noted that the civilian aircraft involved took off from Curaçao and Aruba, both bound for U.S. territory, proving that the danger created by that country's military forces against its own citizens also affects the airspace of other nations, such as the Netherlands Antilles. There can be no doubt the U.S. government poses a threat to the entire region, which has been declared a zone of peace since 2014. As we warned this body on the 9th of October, this type of behavior, combined with a series of unreported military incursions into Venezuela's flight information region, non-notified, unreported, is an attempt to provoke a direct confrontation. In other words, to fabricate a provocation that would allow Article 51 of the United Nations to be falsely invoked. The U.S. government, the aggressor, requires its propaganda apparatus to present it to the world as a country under attack, to initiate an armed conflict. We denounce this dangerous manipulation and assure the world that we will not lose our composure in defending the peace of our nation. Let us repeat, the threat is not Venezuela. The threat is the U.S. government. This set of proven facts cannot be viewed in isolation. They must be understood as a cumulative process of aggression that increases the destructive impact on the Venezuelan nation. They constitute illegal acts of direct use of armed force against a nation that is at perfect peace and has no conflict whatsoever with the United States. Unfortunately, the Security Council could miss an opportunity to stop the criminal plans of the U.S. government due to the abusive way in which the U.S. government exercises its power in this body. Today, the red line has been crossed, and the U.S. government bears international responsibility for the ongoing aggressions. Mr. President, we are facing a massive violation of the entire international legal architecture. It is a grotesque offense that violates every civilizational norm. Today, the U.S. government is imposing chaos and destruction on international relations, just as the evil actors who caused the Second World War did. The peremptory norms of international law, jus cogens, which are universally accepted and form a part of humanity's cultural heritage, are being ignored by the U.S. government, including the prohibition of aggression, the prohibition of crimes against humanity, and the right to self-determination. Article 2 of the Charter of the United Nations establishes guiding principles for international relations that the U.S. government is flagrantly violating. We refer to the principle of legal equality of states, as well as the principle of refraining from the use of, or the threat of the use of force against the territorial integrity and political independence of states. The Universal Declaration of Human Rights establishes that every individual has the right to liberty and security of a person. Similarly, the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the United States is a party, establishes life as an inherent right of every person, which no one may be arbitrarily deprived of. This central instrument also prohibits the deprivation of the means of subsistence of entire peoples. The Geneva Convention on the High Seas, to which the United States is also a party,
establishes not only the right to freedom of navigation, but also that no state shall legitimately claim sovereignty over any part of the high seas, as these are open to all nations. The jurisprudence established by international courts confirms in turn that the principles of non-intervention in the internal affairs of states, refraining from the use or the threat of force, and respect for sovereignty are part of customary international law as reflected in judgments dating from 1986 to the present. General Assembly 1803 on the permanent sovereignty over natural resources establishes that the violation of such rights is contrary to the spirit and principles enshrined in the UN Charter. General Assembly Resolution 2625 establishes that a war of aggression constitutes a crime against peace, that it entails responsibility, and that another state shall not acquire the territory de adquisición por parte de otro Estado como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza. La resolución 3314 de la Asamblea General señala que, independientemente de que haya o no declaración de guerra, el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado se constituye en un acto de agresión. A pesar de tener obligaciones jurídicamente vinculantes respecto a todos estos instrumentos, el gobierno de los Estados Unidos los viola abiertamente y con total impunidad. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, que se comporta como un actor irresponsable de la comunidad de naciones, pretende convencer al mundo de que la ley es para estricto cumplimiento de todos menos del gobierno de los Estados Unidos. Esa es la ideología del excepcionalismo, un Estado por encima de las leyes, un Estado sobre todo el mundo. Señor presidente, queda absolutamente claro que el problema no es Venezuela, el problema es el gobierno de los Estados Unidos. La transgresión masiva de la legalidad internacional debe ser entendida en sus raíces y por esta razón debemos desenmascarar las operaciones de desinformación que se han puesto en marcha por parte del gobierno de los Estados Unidos con un gigantesco aparato de propaganda para justificar su agresión contra un país pacífico como lo es Venezuela. Ya en el año 2019 se intentó imponer un gobernante títere para sustituir al gobierno legítimo de Venezuela y se llevaron a cabo operaciones clandestinas de sabotaje a los servicios esenciales. También se llevó a cabo un ataque desde el exterior disfrazado de ayuda humanitaria, varios intentos de magnicidio contra el presidente constitucional legítimo de la nación, una invasión fallida con terroristas y mercenarios, varios intentos de golpes de Estado, así como acciones para paralizar la producción petrolera a las que se sumaron más de 1000 medidas coercitivas unilaterales. La nación venezolana resistió esta criminal operación de desestabilización bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha sido objeto de las campañas de propaganda internacional más intensas contra un jefe de Estado en la historia de nuestro continente. Hoy, en el 2025, ante el fracaso de todos los intentos anteriores, algunos grupos políticos en Estados Unidos necesitan una justificación para el uso directo de la Fuerza Armada. Las narrativas ensayadas por la maquinaria de propaganda han sido cambiantes, incoherentes, pero sobre todo falsas. Veamos las evidencias. La campaña de odio comenzó en los Estados Unidos con un ataque contra todas las venezolanas y todos los venezolanos, quienes fueron designados como enemigos extranjeros, invasores y terroristas, miembros del supuesto Tren de Aragua, y su presencia en Estados Unidos fue declarada como incompatible con la seguridad nacional de este país. Luego, se estigmatizó a todos nuestros connacionales como narcotraficantes y aún más se ha afirmado que en su gran mayoría son peligrosos delincuentes
escapados de cárceles y hospitales psiquiátricos. Se trata de una campaña xenofóbica y racista, como no se había visto una desde la Segunda Guerra Mundial contra otra nacionalidad de migrantes. Estamos en presencia de un clásico ejemplo de propaganda de guerra. No existe conexión alguna con la realidad, no existe evidencia, ni necesidad de presentarla, solo repetición de incoherencias con la esperanza de confundir, de crear una niebla que permita la agresión. Uno de los mayores creadores de la propaganda en el gobierno de los Estados Unidos durante la invasión a Irak lo dijo de un modo muy claro, cito, ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad, nosotros volveremos a actuar creando otras realidades que ustedes también podrán estudiar. Y así es como se resolverán las cosas. Somos los actores de la historia y ustedes, todos ustedes, solo podrán estudiar lo que hacemos. Fin de la cita. Señor presidente, las máscaras hoy se cayeron. Todas las excusas infotóxicas para envenenar a la opinión pública se enfrentan a la crudeza de los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, cuando anuncian que el objetivo real no es la droga, no es la seguridad, no es la libertad, es el petróleo, son las minas, es la tierra. El 16 de diciembre, el presidente de Estados Unidos expresó que, cito, Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron, todo lo cual debe ser devuelto inmediatamente. Fin de la cita. El 17 de diciembre, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, informó que toda la industria petrolera venezolana pertenece a Estados Unidos y exigió su devolución. El 20 de diciembre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el bloqueo contra Venezuela se mantendrá en plena vigencia hasta que nuestro país devuelva a los Estados Unidos los activos supuestamente robados. Todo esto significa que el gobierno estadounidense reclama como suyo la mayor reserva de petróleo del mundo, lo que sería uno de los mayores actos de expoliación en la historia de la humanidad. Esta absurda afirmación confirma que no hay límite alguno en la adicción del gobierno de los Estados Unidos por el petróleo y que todas las excusas esgrimidas en relación con nuestro país han sido parte de una cortina de humo. Es un plan de conquista y colonización que no tiene cabida en el siglo XXI. Un plan de extorsión que nos exige entregar a nuestro patrimonio y nuestro país a cambio de que las tropas estadounidenses no disparen contra nuestro pueblo. La afirmación descabellada, según la cual el petróleo venezolano pertenecería a los Estados Unidos bajo el argumento de una supuesta deuda histórica, no tiene sustento jurídico, político o histórico. Es simplemente inexistente. Ninguna creencia, y aún más una imaginaria, como en este caso, otorga a un Estado el derecho de recurrir al uso de la fuerza, ni mucho menos de apropiarse de manera unilateral de los recursos naturales de otro Estado. Aceptar tal lógica equivaldría a admitir que debido a la gigantesca deuda que los propios Estados Unidos mantienen con países como China, Japón o Reino Unido, pudiera justificar legalmente el ataque, bloqueo o total confiscación de activos y recursos estadounidenses, lo cual resulta evidentemente absurdo y contrario a cualquier orden jurídico. Conviene además recordar que en la relación energética entre Venezuela y Estados Unidos ha sido Venezuela el país históricamente desfavorecido debido a esquemas comerciales y condiciones económicas injustas que beneficiaron durante décadas a la parte estadounidense. Venezuela
se mantiene firme en la defensa de relaciones de cooperación energéticas basadas en la igualdad y beneficio mutuo, promovidas sobre la base de la igualdad soberana y el respeto para ambas partes. Se trata entonces de una de las proposiciones más deshonrosas y viles que hemos recibido en toda nuestra historia y la repudiamos desde lo más profundo de nuestro honor patriótico. La verdad es brutal y criminal. El gobierno de Estados Unidos amenaza con un ataque armado a Venezuela para satisfacer a las grandes corporaciones petroleras, particularmente a ConocoPhillips y ExxonMobil, pionera en el robo del petróleo venezolano. A los hijos de las familias estadounidenses se le ordenará arriesgar sus vidas para llenar los bolsillos de los accionistas de las empresas petroleras con miles de millones de dólares, mientras miles de familias venezolanas y estadounidenses son destruidas. Se trata de sangre por petróleo. Sangre por petróleo no es una propuesta noble, es indigna y es inaceptable. Guerra por petróleo es la propuesta de la muerte, la misma que le ofrecieron a Irak, a Siria, a Libia y a tantos otros. La conducta del gobierno estadounidense confirma la cínica frase de la propaganda de las guerras por petróleo que afirma, cito, «Es lamentable que Dios haya puesto el petróleo de los Estados Unidos en el territorio de otras naciones». Fin de la cita. Es la guerra de saqueo y pillaje con una bandera sacada del foso de los valores humanos. Debemos enfatizar que la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, aunque fracase, constituye un atentado contra todo el sistema de relaciones internacionales y de manera especial contra el sur global, cuyos pueblos son considerados inferiores por el actual gobierno estadounidense. Este Consejo de Seguridad pierde sentido si el gobierno de los Estados Unidos persiste con su propuesta demoledora. Nadie está a salvo, nadie. No hay principios para regir nuestros países y nuestros pueblos. De allí la importancia de que este órgano pueda cumplir a cabalidad su mandato y a cuyos efectos exigimos condene explícitamente esta agresión en curso, desde las ejecuciones extrajudiciales hasta los actos de piratería. Exigimos también que adopte las medidas necesarias para que el gobierno de Estados Unidos repliegue sus fuerzas militares, ponga fin al uso de la fuerza y levante el bloqueo unilateral que ha impuesto contra nuestro país. Y por último, exigimos que se inicie un proceso de rendición de cuentas para sancionar estos hechos y prevenir su repetición. De lo contrario, se trata de la consolidación de un mundo oscuro, sin principios, sin ideales, gobernado por la violencia y el deshonor. Es el mundo sin las Naciones Unidas. Repetimos, Venezuela no es la amenaza es el incumplimiento del derecho internacional. El mundo sabe que de continuar la escalada de ataques armados, nosotros ejerceremos con toda determinación nuestro derecho inalienable a la legítima defensa, con arreglo al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Afortunadamente, el futuro puede ser diferente. Todos hemos visto cómo, a pesar de la propaganda guerrerista, la gran mayoría del pueblo de los Estados Unidos rechaza cualquier intento de guerra con Venezuela y exige el fin de la agresión en repudio a la destructiva ideología de las guerras sin fin. No existe tensión alguna entre los pueblos de los Estados Unidos y Venezuela. No existe. En Venezuela, nuestro pueblo está en paz, unido, lleno de fe patriótica, decidido a defender su tierra, su familia, su patrimonio, su historia y su honor. El Orinoco siempre será venezolano. No hay fuerza en la tierra que nos arrebate nuestro derecho a la existencia. Señor presidente, para finalizar, permítame ahora dirigir unas breves palabras a nuestro pueblo. Es un honor para nosotros representar aquí la voz de millones de venezolanas y venezolanos que están en nuestra patria trabajando serenamente
por defender nuestro derecho a vivir en paz. Millones de mujeres y hombres que trabajan en los campos y ciudades, en las fábricas y en las escuelas, en los hospitales y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, construyendo una nación digna, independiente y soberana. Todos debemos estar orgullosos de vivir este momento estelar de nuestra historia, este momento de ejercer la defensa de nuestra patria cuando una potencia extranjera llena de soberbia cree que puede convertirnos en colonia. Las venezolanas y venezolanos damos gracias a la vida por haber dado la oportunidad de luchar por nuestra segunda independencia y mostrarle al mundo de qué estamos hechos, de optimismo, de orgullo y de amor por la patria. Llegó el momento de unirnos en la defensa de lo que es nuestro. Hoy, cuando llenos de alegría nos preparamos para celebrar en familia la Navidad, recordemos también todos los esfuerzos de nuestros antepasados que nos entregaron la nación para cuidarla para nuestros hijos y para nuestras hijas. Hoy somos responsables de defender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Derrotemos el despotismo que levanta la voz. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Hermanas y hermanas, juntos venceremos. Feliz Navidad para todas y todos. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Venezuela for the statement. I would like to request the remaining 8 speakers to limit their statements to maximum 5 minutes if we are to finish the session within the allocated time. I give now the floor to the representative of Colombia. Señor presidente, quisiéramos agradecer al subsecretario Chiari por su valioso reporte. Las recientes actividades militares efectuadas por los Estados Unidos en el mar, así como las declaraciones públicas realizadas al más alto nivel por el gobierno de Estados Unidos, están generando tensiones en una región que, hasta ahora, se ha caracterizado por la estabilidad y la convivencia pacífica. América Latina y el Caribe se ha proclamado como una zona de paz, sustentada en principios claros: la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la promoción del diálogo y el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía y la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los estados y el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación. La escalada de acciones de carácter militar no solo incrementa el riesgo de un conflicto de mayores proporciones, sino que, a la vez de ser contraria al derecho internacional, socava los esfuerzos colectivos de prevención de conflictos y la estabilidad regional. Colombia rechaza de manera categórica cualquier amenaza de uso a la fuerza y el recurrir a vías de hecho como medio para resolver diferencias. Estas acciones, así como las medidas coercitivas unilaterales que no se alinean con la Carta de las Naciones Unidas ni con las decisiones de ese organismo, socavan el Estado de Derecho y no pueden sustituir al diálogo, la diplomacia preventiva ni a los mecanismos pacíficos de solución de controversias, los cuales deben ser la prioridad en toda actuación entre los Estados. Señor presidente, Colombia es plenamente consciente de que la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el narcotráfico, constituye una amenaza significativa para alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas. Sea esta la oportunidad para recalcar que Colombia ha demostrado un compromiso sostenido y verificable en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y otras formas de